buenas noches, bienvenidos al programa número 13 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada, en la pantalla de C5N. Presten atención a esta enumeración de causas judiciales. Tragedia de Once, ramificación argentina de los Panama Papers, ramificación argentina del caso elemental, ¿cómo puede pasar de ser la esperanza, un ejemplo mundial, a sufrir una crisis no terminal, pero sí muy seria? Y una buena manera de ilustrar lo vertiginosa que es la historia con el caso Brasil es apelando a las tapas de una de las revistas más prestigiosas del mundo económico, una tendencia liberal, la revista inglesa The Economist. En el 2009, esta era la tapa de la revista The Economist. Ven al Cristo Redentor en forma de un cohete que está por despegar y el título es Brasil despega.
En ese momento Brasil era ejemplo en el mundo, con una economía floreciente, creciendo, con empresas brasileñas que estaban conquistando al mundo, con decenas de millones de pobres que pasaban a la clase media, con el exitosísimo y tan conocido programa de la Bolsa Familia. Brasil era uno de los artífices de lo que en su momento se conoció como el BRIC, ya no se habla más del BRIC, ¿no? Esta unión que hubo de 4 países que iban rumbo a convertirse a estar entre las principales potencias mundiales: Brasil, Rusia, India, China. Después, ya cuando el BRIC empezaba a degradarse, se sumó Sudáfrica y prácticamente no existe. Entonces, 2009, Brasil en la cumbre, Brasil despega. La misma revista The Economist, 4 años después, en el 2013, también llevaba a Brasil en tapa, pero jugando con la tapa del 2009, decía: Brasil lo ha arruinado, y mostraba al Cristo Redentor, que después de despegar estaba cayendo, aterrizando. Y The Economist siguió usando estas imágenes, la imagen del Cristo Redentor, para ir contando la historia de Brasil. Muy pocos países en el mundo que no sean las potencias tienen en tan poco tiempo tantas tapas. Hay otra de Dilma por ahí, cabizbaja. Pero un par de meses antes de la destitución parlamentaria, el golpe parlamentario a Dilma, The Economist, otra vez jugando con el Cristo Redentor, publicaba esta tercer tapa que van a ver ahora. El Cristo Redentor con un pedido de auxilio, un SOS, y un título que traducido es La traición de Brasil. Como del 2009, en realidad Lula asume del 2003, pero en el 2009 había llegado a su cenit, a la cumbre, para seguir con la imagen, se derrumba hasta pedir este SOS. Les decía que tenemos 3 especialistas en el tema, 3 amigos de la casa y 3 que no casualmente, no coincidentemente, son historiadores. Saludo a Martín Granowski, editorialista, columnista de Página, Marcelo Falac, que es el editor de Internacionales de Ámbito Financiero, y Pablo Stefanoni, que es el director de una muy buena revista que es Nueva Sociedad. Los 3, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Gracias. Los invito, para que después además se sume a la mesa, a que compartamos la columna de José Nathanson también sobre el tema Brasil. ¿Les parece? Excelente. José, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Vamos a, si te parece, antes de empezar el debate en la mesa, analizar algunas claves que por ahí permiten o ayudan a entender, a darle marco, a darle contexto a lo que está pasando en Brasil, a la detención de Lula, a su traslado a Curitiba y demás. Vamos a ver un video que ilustra el primer punto que creo yo hay que tener en cuenta para entender el contexto en el que se produce esto, que es lo siguiente. Veamos el video en donde se ve ahí está, la militarización de Río de Janeiro. Este es uno de los puntos que me parece que ayudan a enmarcar la situación brasilera. En febrero de este año moría en un atentado una concejala Mariela Franco, asesinada, no se sabe todavía por quién. Hay una investigación compleja que se está desarrollando en un contexto de militarización de Río de Janeiro. Veamos las imágenes de militarización de Río de Janeiro. Me parece importante porque fue la decisión del presidente Temer de intervenir las favelas con militares, es decir, de decidir que los militares se hacían cargo de todo el aparato de seguridad de Río de Janeiro. Este es el primer punto, me parece a mí, el primer aspecto a tener en cuenta para contextualizar la situación de Brasil. José, el segundo, no sí. solo porque antes estaba la policía militar, ahora son directamente los militares. El ejército, directamente el ejército. Antes el ejército participaba de algunos operativos de pacificación decididos por Lula en su momento en algunas favelas, pero lo que hizo directamente Temer fue intervenir la fuerza de seguridad por los militares. Vamos a ver el segundo punto, que es efectivamente el impeachment irregular. ¿Por qué decimos irregular? Se habla de golpe institucional, vos decías golpe institucional. Veamos el video, si les parece, donde está el impeachment, el primer video donde se ve el impeachment. Ahí está. Ahí lo tenés, Marcelo, a Bolsonaro, segundo candidato con mayor intención de voto después de Lula, justificando su voto a favor del impeachment a Dilma.
¿Por qué decimos que fue un impeachment irregular? Un golpe institucional, decías vos, lo cual es aparentemente contradictorio, porque o es golpe o es institucional. Hay un aspecto relativamente contradictorio, digamos, en esa expresión, o golpe o institucional. Bueno, cuando el lenguaje tropieza, cuando no encuentra las palabras, es porque hay algo que falla. Efectivamente, el impeachment cumplió todas las formalidades democráticas, pero se olvidó el pequeño detalle de que no había delito detrás, porque el delito por el cual se acusaba a Dilma, que eran las famosas pedaleadas fiscales, el patear, digamos, el déficit fiscal de un año a otro, era algo que hacían todos los presidentes y que no estaba penalizado en el Código Penal. A pesar de eso, Dilma fue desplazada. Entonces, por un lado la militarización, por el otro lado el impeachment, ahí lo tenemos a Bolsonaro votando. Ahora sí vamos a ver el tuit del jefe del ejército brasilero, que un día antes de que se conociera el fallo por el cual terminó preso Lula da Silva, tuiteó esto. Mirá, lo traducimos rápido. La situación que vive hoy Brasil, nos queda preguntar si las instituciones y el pueblo, quién realmente está pensando en el país y en las generaciones futuras y quién está preocupado por los intereses personales. Esto es lo que decía el jefe del ejército brasilero, insisto, el jefe del ejército brasilero. Veamos el segundo tuit, un día antes de que detuvieran a Lula. Y veamos este segundo tuit donde la amenaza tiene ya un tono más directo. Dice el general Vilas Boas, que es el jefe del ejército brasilero: aseguro a la nación que el ejército brasilero comparte el anhelo de todos los ciudadanos de repudiar la impunidad, de respetar la Constitución, la paz y la democracia, y se mantiene atento a sus misiones institucionales. Esto es lo que decía el jefe del ejército brasileño, lo que fue interpretado unánimemente como un impulso, como una sugerencia armada a la Corte para que follara en contra de los pedidos de liberar a Lula, de que no fuera detenido Lula. José, y eso además habilitó otro tuit más expresamente golpista de otro militar en actividad de alto rango. Efectivamente, hubo después otro militar que reforzó y lo hizo más explícito, a pesar de que en ese momento ya toda la clase política brasilera, incluyendo, no Bolsonaro, pero incluyendo, digámoslo también, muchos de los opositores habían repudiado de manera muy directa. Tercer o cuarto punto que me parece que ayuda a darle un contexto a la situación de Brasil hoy, que es la Cámara de Diputados. Vamos a ver un gráfico donde se ve la composición de la Cámara de Diputados en Brasil. Fíjate, Marcelo, este abanico multicolor son todos los partidos que están representados en la Cámara de Diputados. Ahí se ve como el PMDB, el partido de Temer, que es el partido que más diputados tiene hoy, tiene 65 diputados sobre 513. Fíjate, por ejemplo, el PT tiene 58 diputados, el PR tiene 39, por ahí anda el PSDB, el principal partido opositor, 47 diputados. Es decir, es un sistema político fragmentado, astillado, que funciona en base a lo que se llama presidencialismo de coalición, que es un presidente que arma coaliciones tratando de contener la mayor cantidad de estos micropartidos posibles. El problema es que como este sistema no está institucionalizado, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios, no hay manera de hacerlo funcionar que no sea a través de la corrupción. Y esto es lo que explica, ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, es lo que explica la pobredumbre y la situación bastante calamitosa y opaca del sistema político brasilero. Este es un punto y vamos a... Bueno, no obliga, ¿no? Es, si se quiere, propicio para... No, pero no obliga. Uno podría pensar en alianzas incluso con bancadas tan atomizadas, en alianzas donde la corrupción, bueno, recordemos el mensalado, ¿no? El reparto mensual de dinero para lograr esos acuerdos no fuera la regla, sino al menos la excepción. Sí, efectivamente, uno podría pensar que debería haber, en teoría, una manera más limpia de ejercer la política y de articular alianzas. Ahora, lo que sí podemos decir es que del 85 para acá, por lo menos, es decir, desde la recuperación de la democracia brasilera, todos los presidentes hicieron presidencialismo de coalición y todos tuvieron que aceitar los mecanismos en los dos sentidos, en el Congreso y en el federalismo, es decir, con los gobernadores y los intendentes. Vamos a ver, Marcelo, un último punto, anteúltimo punto, que también ayuda a entender la situación política brasilera, que es un mensaje que dio el juez Sergio Moro, el juez que detuvo a Lula. Ahí lo tenés en su Facebook, debe ser, hasta donde yo tengo registro, el primer juez en la historia de la justicia universal que agradece a través de una red social el apoyo de la sociedad en relación al tema del Lavallato, en relación a la cantidad a la causa que estaba impulsando y que venía propiciando la detención de una enorme cantidad de políticos, de empresarios y de dirigentes brasileños. Este es el mensaje de Sergio Moro. Y vamos a ver un último punto, y con esto terminamos, que me parece que termina de entender esto, que es la intención de voto, porque al final estamos hablando de política. Fíjate, última encuesta de intención de voto que encontré,
la intención de voto del candidato del PT, de Lula, 33,4%. El segundo en intención de voto es Bolsonaro, este candidato fascista o neofascista, ultraderechista, que tiene 16,8%, es decir, hay una diferencia inmensa entre la popularidad de Lula y la popularidad del segundo. Y después entra un enorme pelotón de candidatos menores. Ciro Gómez, un candidato de izquierda, se dice que el PT podría apoyarlo. Alckmin, el candidato del PSDB. Está Marina Silva, una serie de candidatos que están muy lejos de Lula. Entonces, vos mencionabas recién la cuestión de la proscripción. Parece que esta situación de enorme distancia entre Lula y el resto de los candidatos es el último punto que ayuda a entender esto que llamamos la degradación de la democracia brasileña. Vení, José, sumate a la mesa. Bueno, aquí estamos con Pablo Stefanoni, Marcelo Falak y Martín Granowski. Digo, para avanzar, ¿comparten la idea de que en la detención de Lula, en esta causa, hay más de proscripción que de justicia? Yo sí. No soy jurista, pero de lo que puedo leer e interpretar y averiguar respecto de la causa original, el fallo de Sergio Moro y después confirmado en segunda instancia, creo que hay muchos puntos realmente discutibles, desde si Moro fue realmente el juez natural de esa causa por un supuesto hecho de corrupción cometido en San Pablo y él llevando la causa desde un tribunal federal de Curitiba. Pero lo que más grave me parece, porque, digamos, hablar de un fallo judicial tiene muchas complejidades, es hablar de lo que está ocurriendo en términos de la prisión en segunda instancia. Yo, en lo personal, pongo el foco en esto, Marcelo. La Constitución brasileña, artículo 5, inciso 57, para el que lo quiera buscar, es absolutamente taxativa, es una constitución liberal, como la nuestra. La pena, la sentencia, se comienza a cumplir cuando caduca la presunción de inocencia. Y esto es cuando hay sentencia firme, lo que en la Constitución brasileña se denomina tránsito en juzgado. Por la presión social, por todo este trasfondo de hechos de corrupción que ustedes dos mencionaban al comienzo del programa, en 2016 el Supremo Tribunal Federal adopta una jurisprudencia, esto no es por ley, esto es una jurisprudencia que permite el cumplimiento anticipado de la pena, es decir, después de que hay fallo de Cámara. Entonces, la persona condenada en segunda instancia entra en prisión. Y si después es considerada inocente, marche preso. Contra eso es lo que están reclamando en estas horas los abogados de Lula ante la Corte. Absolutamente. Yo creo que este es el punto más grave. En los 90 éramos todos progresistas y después fuimos todos republicanos. Y descubrimos que ni tanto una cosa ni tanto la otra cosa. Porque, por ejemplo, en Brasil hoy realmente vos tenés medio Brasil del Brasil politizado. La mitad del Brasil politizado festejando el encarcelamiento de Lula da Silva. En base a principios supuestamente republicanos. Realmente, y haciéndome también eco, ojalá que tengamos chance de charlarlo después y le doy paso a los colegas, me hago también eco de lo que vos planteabas de la responsabilidad histórica de Lula y del PT respecto de lo que ha sido el tema de la corrupción en sus años en el poder. No estoy en una postura en la que veo una víctima exclusivamente que no tenga responsabilidades políticas. Pero las reglas de la democracia, las reglas constitucionales, el principio de presunción de inocencia están siendo vulnerados de una manera dramática en Brasil. Coinciden, digo, para avanzar en... Sí. La condena a Lula en primera instancia es una chantada, vamos a decirlo científicamente. Yo tampoco soy jurista. Es una chantada porque las pruebas no existen, sino que hay... Me dijeron que dijo que dijo. Es como si las respuestas nuestras fueran, me parece. Cualquier editor o ustedes preguntando dirían, acá me parece, no existe. Decí inocente en todo caso. Bien, la condena es un me parece, es un creo que, en primera instancia. En segunda instancia la condena se amplía encima de todo. Es decir, la condena en primera instancia de 9 años se va a 12. Se va a 12. La condena sin pruebas se va a 12, en tiempo récord por otra parte. En todo el Lavallato hay muy pocos casos de condenas en segunda instancia. De los 70 y pico hay muy pocos casos, creo que son 9 casos. Lula es uno, tiempo récord. Y además está esto, pero el punto es lo que ustedes marcaban al principio, que primero hubo un golpe. Y si hubo un golpe, parlamentario o institucional, no hay Estado de Derecho. Con lo cual hay una doble vulneración, digamos, hay una vulneración inicial de la democracia. Brasil no vive bajo una democracia tal como la entendemos nosotros, hubo un golpe y el golpe todavía no fue revertido. Si hay elecciones se saldrá de eso y dentro de eso se da, algunos preguntan, ¿por qué no es 17 de octubre?
Primero porque los 17 de octubre son raros y después porque Brasil no está viviendo lo que sería en la Argentina un 45, está viviendo un 56 en todo caso. Hoy me contaba Felipe Solá, entrevisté por radio, por la reunión del peronismo en Catamarca, y después le pregunté por Lula, y él me contó que habló con Héctor Daer. Yo no sabía que Héctor Daer, institucionalmente, como secretario general, uno de los 3 secretarios de la CGT, fue a San Bernardo do Campo a, bueno, solidarizarse con Lula. Y le comentaba lo sorprendido que estaba en base a lo que él esperaba, la poca gente que había. En Brasil, ¿no? Un poco abonando. Sí, característica de Brasil es esa, por otra parte. Poca gente en las calles. Característica histórica de Brasil es, salvo en algunas directas ya en su momento, y las movilizaciones contra Dilma, la movilización callejera es chica en términos argentinos, digamos, para nuestros parámetros, aunque no somos europeos, y más chica todavía si uno lo ve en relación con la población. En términos históricos, la tradición de Brasil no es una tradición callejera. Pablo Lula, antes de ser detenido, dijo: si voy preso, me convierten en héroe. Sí, había dicho: si voy preso, me convierten en héroe, si me matan, me convierten en mártir, y si me dejan libre, me convierto en presidente. Vamos a ver, creo, si se convierte en héroe efectivamente. Creo que él buscó, antes de ir preso, recuperar al máximo la mística política que había perdido este tiempo. Yo coincido que Brasil es difícil de movilizar, donde es un país con una tradición de movilización menor a la Argentina, por eso me parece que esas imágenes de los 17 de octubre, de hecho es un país con pocas huelgas generales o ninguna efectivas, que hace una diferencia que hay que considerar, pero me parece que de todos modos el PT viene con un desgaste muy fuerte de los últimos años, vinculado a muchos factores, entre ellos lo que vos señalabas, de que por distintas razones quedó enredado en la vieja política, no pudo, no quiso hacer una reforma política para tratar de salir de ese esquema que mencionaba José, de un sistema político que tiende a una negociación corrupta, porque casi los presidentes no pueden tener mayoría en el Parlamento. Entonces, efectivamente, hay poca gente. Lula intentó volver a ser el Lula el sindicalista combativo del 80 antes de entrar a la cárcel. Eso bastante difícil, y lo que me parece que hay que ver es si el Lula actual, no el Lula del 80, logra una movilización social que quizás no se exprese en la imagen de un 17 de octubre, pero se puede expresar en otras formas de participación política contra la detención. Por ejemplo, manteniendo espacio en las encuestas y con otras formas de intervención popular, ¿no? Yo tengo una pregunta para Martín, que es bien lulista. Que es alrededor de dos cuestiones que se le critican a Lula en todo este proceso. Uno es la desmovilización del PT durante el gobierno de Dilma, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Y la otra es la cuestión de la corrupción que venimos hablando, es decir, cómo el PT transó con un sistema muy podrido y en lugar de reformarlo, como dijo Pablo, se aprovechó de él. Lo que no significa que Lula se haya aprovechado en términos personales. Nadie piensa, nadie salvo el juez Moro piensa que Lula se haya enriquecido él, digamos. La cuestión es cómo el PT no pudo romper un sistema, sino que se acogió a ese sistema. Hay una cosa que es lo que dijo Pablo y lo que se veía en lo que vos planteabas, describías con ese gráfico de la fragmentación. Sí. En Brasil, cuando vos hay elecciones, vos elegís presidente y después marcás a un candidato a diputado y a un candidato a senador, que a veces es Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera. En la Argentina todos gritan contra la lista sábana. Si en Brasil hubiera habido lista sábana, este problema hoy no existiría. Ojalá Brasil hubiera tenido lista sábana, que son mucho más democráticas que votar por Drácula o Frankenstein. Eso es un punto que es muy importante, porque efectivamente, y repito la frase alfonsiniana de Pablo, no sé si Lula no supo, no quiso o no pudo hacer la reforma política, pero de hecho esa reforma no se hizo. Fue planteada por el PT varias veces, pero no con suficiente Dilma fuerza. Al final, y no se que le iba a hacer, pero ya no tenía poder. Cuando no tenía fuerza, exactamente. Dilma no la hizo. Ese es un elemento importante. Y efectivamente, sin eso, las mayorías en Brasil se construyen por el toma y daca de cualquier mayoría del mundo. Hablo del toma y daca legítimo. Sí. En Estados Unidos el Congreso hasta tiene una comisión para el toma y daca. Entonces, vos me votás esta ley a cambio de un programa para los afrodescendientes en Alabama. Un puente. Sí. Eso existe, digo, no hay que horrorizarse porque eso existe. No estoy hablando de eso. Yo hablo del toma y daca de los sobres por debajo de la mesa. Aceitar, como dijo alguno de ustedes dos. Eso, digamos, el PT no siguió en las condiciones y en la intensidad anterior, pero tampoco terminó con eso. Y eso costó el mensalao y costó el
corrimiento afuera de la escena política de José Diceu, que era probablemente el candidato a suceder a Lula en el 2005 ya. A él con más pruebas, ¿no? ¿Cómo? A él con más pruebas. A él con más pruebas. Digo, ahí hay elementos. El otro misterio que yo no develé todavía, que me parece que juega aquí, digamos, la desmovilización es otro elemento que vos marcás. Digamos, es muy difícil movilizar desde el Estado. Ni siquiera Bolivia, Álvaro García Linera suele hablar de la necesidad de movilizar desde el Estado. Ni siquiera Bolivia moviliza desde el Estado porque es difícil movilizar y gestionar al mismo tiempo. Yo no digo que no sea un ideal para un gobierno popular, digo que es difícil, no estoy diciendo que no haya sido un problema serio. Y hay otro problema serio que para mí es un misterio, que estoy tratando de develar todavía, que es por qué Lula no fue candidato a presidente en el 2014, cuando ya podía. En el 2010 no podía. De Dilma. Claro, exactamente. En el 2010 no podía, en el 2014 podía. Lula presidente, en vez de una presidenta a la que no le gusta la política, digámoslo claramente, era una diferencia grande. Se dice, yo lo dije al comienzo, se repite, que esto es una proscripción. Si Lula finalmente, como es probable, no pueda presentarse a presidente, y se habla de, bueno, una venganza. Ahora, haciendo un análisis histórico, el poder económico, el establishment, las grandes empresas, los Odebrecht, los Camargo Correa, el mundo financiero, ¿no? Los grandes bancos de Brasil, no sé si decir nunca estuvieron mejor, pero al menos estuvieron muy bien durante la presidencia de Lula. ¿Cómo se conjuga? El tema es, perdón que te interrumpa, el tema es hasta qué año, cuando el margen económico se empieza a achicar. Hasta que Lula deja la presidencia, exacto, el poder económico estaba con él. Y después el PMDB se empieza a dar vuelta, fíjate. Ahora, desde la lógica, si se queda el poder económico, ¿cuál es el temor, si estamos hablando de proscripción, de que Lula sea presidente con el antecedente de haber tenido años de oro, ¿no? De Economist mostraba a Brasil despegando. Yo lo que creo que en términos de círculos rojos, Lula fue más popular en el círculo rojo argentino que en el círculo rojo brasileño, siempre. Ajá. La clase media acomodada de Brasil nunca lo quiso a Lula, lo toleró, fueron años muy buenos para toda América Latina, con el boom de los commodities. Fue interesantísimo lo que vos mostraste de las tapas de The Economist. Es genial porque al final no es el error de diagnóstico de The Economist y del establishment financiero, sino que Brasil traicionó al mercado. No, lo que pasa es que cambió el ciclo económico. Volaban los commodities, la soja de 500, de $600, el petróleo de 150, que hacía rentable incluso el petróleo ubicado o que se podía encontrar en las profundidades marinas. Y después ya no, Marcelo. Ahora, hubo un enamoramiento con ese Brasil, un Brasil que con Lula en esos años dorados... Déjame solo una acotación. Cuando se dice el círculo rojo argentino y el círculo rojo internacional. El círculo rojo internacional, claro, pero Lula siempre fue más celebrado por esos sectores fuera de Brasil que dentro de Brasil. Lo que pasa es que en los primeros años fueron años excelentes para la economía brasileña. Se podía incluir, repartir, hacer el Bolsa Familia y sin déficit fiscal. Cuando el ciclo económico cambia, yo por eso en ese sentido soy menos duro con Dilma Rousseff, que es cierto, es una mujer difícil, se la describe como una mujer que no dialoga, que tiene una tendencia a aislarse. Ahora, a ella le cambia el ciclo económico. Sostener las políticas sociales de Lula en un ciclo económico diferente fue déficit fiscal, un poquitito más de inflación, y ahí es donde comienza la ofensiva de sectores económicos que no querían ese tipo de proyecto para Brasil y que, según mostraron las reformas del último tiempo de Michel Temer, apuntan a otra cosa, a una flexibilización radical que, si uno realmente la lee, es para el asombro, la generalización de la tercerización laboral a toda la economía, una reforma fiscal que establece un congelamiento del gasto público en términos reales, es decir, se puede ajustar solamente por inflación, durante 10 años, renovables por 10 más. O sea, no acompaña ni siquiera el crecimiento vegetativo de la población. Imagínate lo que son los servicios de salud, de educación en un país que no tiene servicios extraordinarios. Acá no se podría en democracia. No se podría, pero se ha tirado la idea. Son 5 mandatos, ¿eh? Digo, Brasil tiene mandato de 4 años. Hacer una ley, porque esto es lo que cuenta Marcelo, fue por ley. Hacer una ley para restricción fiscal, gasto social incluido, por 10 más 10, son 5 mandatos. Marco Aurelio García, que se murió el año pasado, que fue asesor internacional de Lula y de Dilma, decía que había que tener cuidado con quedarse en decir estamos bajo regímenes neoliberales. Pues decía,
decimos esto, nos vamos contentos a casa, confortablemente, le pusimos una clasificación, dice, hay otra cosa. Dice, son regímenes neoliberales cuyo objetivo, además de las reformas que nombraba Marcelo recién, es sostener esas reformas en el tiempo, pero sostenerlas 20 años, 30 años, no para que sea imposible que Lula vuelva, para que sea absolutamente imposible que vuelva algo o que aparezca algo remotamente relacionado con la ampliación de algún derecho social o una pequeña reforma. Es decir, el proyecto es extirpar el ciclo popular directamente, lo encabece quien lo encabece. Y Lula está primero en las encuestas que mostraba José, en primera vuelta, pero está primero en segunda vuelta hoy también. Sí, Lula hoy sería presidente. Me parece que hay un elemento más para ver un poco qué pasó dinámicamente en estos años, que es que también el voto del PT y la influencia del PT tradicionalmente centrada en ciudades como San Pablo, en grandes espacios urbanos, se fue debilitando ahí, se fue trasladando al nordeste brasileño mediante política social, ¿no? Y me parece que esos cambios en la base social en los gobiernos no son gratuitos, me parece, después a la hora de defender esos procesos, pues de hecho fue en San Pablo el epicentro de las movilizaciones contra Dilma. Me parece que ahí eso tiene que ver, me parece, no solo con llevar adelante reformas radicales, sino ir viendo cómo no se desilusiona a ciertos sectores que votaron por el gobierno. Para eso me parece que no siempre es necesario hacer política radical, sino ir viendo un poco qué pasa. Las protestas contra Dilma empezaron con el Mundial, con el transporte. Me parece que muchos de los gobiernos de la izquierda latinoamericana se quedaron un poco también en el laurel de haber aumentado el consumo y haber reducido la pobreza, que está perfecto, digo, no estoy cuestionando eso. Ahora, después quedaron muchas cosas pendientes que no tenían que ver con reformas anticapitalistas, sino, por ejemplo, con mejorar bienes colectivos, como el transporte, ¿no? Sí, servicios públicos. Los servicios públicos, o sea, ir viendo otro tipo de demandas y tratando de ir viendo qué pasa ahí, y me parece que a veces se abandonó mucho y se perdió un poco de agenda, y me parece que eso está pasando incluso en gobiernos que todavía están en el poder, como el caso de Bolivia. Lo que mostraba José, las declaraciones golpistas del jefe del ejército, Vilas-Boas, y de otros altos jefes militares. ¿Hay algún escenario, es un escenario posible en Brasil, un golpe militar? Yo creo que no, pero lo dicho está dicho, y me parece que es parte de algo más profundo que está pasando en la sociedad brasileña. ¿Qué sería? Y Bolsonaro. La propia candidatura de Bolsonaro, la militarización de toda la seguridad. Sí, hay una regresión autoritaria en Brasil. Encuestas que están diciendo que 2/3 de los brasileños, prácticamente en todos los estados del país, apoyarían la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad de sus respectivos estados. Un descrédito de la política, hablábamos con José fuera de aire, yo siempre digo que Brasil vivió un 2001 en cámara lenta. La caída del producto no fue tan aguda como nuestro 2001, pero estuvo cerca en 3 años. Estuvo cerca en 3 años. El descrédito de la política que llega a una suerte de que se vayan todos, también es muy similar. Y hoy lo que tiene es un escenario electoral absolutamente fragmentado, como mostraba en esa encuesta. 2003, rápidamente. Marcelo. Es el Tipo 2003. Argentina 2003. Sí. Entonces, a esto voy. Llegás al 2003. Y hoy es muy interesante, hablábamos también antes de empezar el programa, lo que fue por primera vez en 2 años, lo que yo interpreto, sin ser economista, te pido disculpas acá, una primera reacción sensata del mercado financiero frente a una crisis de este tipo. Porque hasta acá, durante 2 años era, Dilma se complica, Lula se complica, sube la bolsa, sube el real. Hoy, me parece que alguien miró encuestas, vio la situación, vio el vacío político en el que entra Brasil, y hoy subió el dólar 1,56%, no es una locura, pero es la primera vez que hay una reacción distinta, y la bolsa cayó 1,70 y pico %. La primera vez que hay una reacción distinta. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Bolsonaro en las elecciones de octubre? ¿Va a ser Le Pen? El tipo que va a estar como un espantapájaros para que cualquier cosa que le pongan adelante capte el voto republicano por izquierda y por derecha y sea presidente. ¿Y si esa persona es un candidato designado por Lula? ¿Y si el mercado financiero después termina viendo cómo se vota a alguien de izquierda para que no gane un hombre que es un ex militar, que por otro lado se desconoce su pensamiento económico, que tiene una impronta nacionalista en términos de privatizaciones? El mercado está empezando a ver que después de 2 años de degradación política e institucional no tiene un candidato seguro.
Sí, es un impresentable, básicamente, además de ser de ultraderecha, Bolsonaro, ¿no? A los tres, Pablo, Marcelo, Martín, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos nosotros a unos muy breves auspicios y cuando volvamos con Emanuel Aresajis, el desafío económico. ¿Es lo mismo tener una empresa, una cuenta offshore que una caja de seguridad?